Van Hendel, un podcast de música, con Álvaro Díaz y Pablo Salas. Patrocinado por Fundación Verdi. El compositor Richard Wagner, en su ensayo Arte y Revolución de 1849, dice lo siguiente: la rabia nace de un instinto natural más profundo y más noble, del deseo de disfrutar de una vida digna, en que todas las energías no se destinen a la supervivencia material, sino a saborear la alegría de la vida. Se trata, en definitiva, de un deseo de renunciar al trabajo en favor de una humanidad más artística, más digna, fiel a su naturaleza. La tarea del arte consiste, precisamente, en reconocer la nobleza de este instinto social, noble, y mostrarle su verdadero camino. De la actual barbarie civilizada, el arte podrá salir solo apoyándose en ese gran movimiento social. Solo así conquistará su dignidad. El arte, de hecho, comparte con ese movimiento un mismo fin, y ambos podrán alcanzarlo solo si entienden que se trata de un fin compartido. Ese fin es el hombre hermoso y bello. La revolución le dará la fuerza y el arte la belleza. Y con esta cita de Wagner comenzamos el segundo capítulo de Van Hendel, el podcast donde intentamos hablar de música, y estoy con mi amigo personal, Álvaro. ¿Cómo estás? Buena, Pablo. ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo te sientes? Me siento un poco congestionado. Parece Yo que tú también. también. La primavera no nos hace bien. Que nos disculpen los auditores, estamos un poco congestionados por la primavera, por la maldita primavera, como decía Como decía Yuri. Yo creo que a Eh, mucha gente debe estar pasando lo mismo. Sí, yo he notado que es algo común, algo que está bien extendido ahí. He visto harta gente bien Sí. complicada, Bueno, a mí antes no me pasaba, te contaba. que estamos en el cuarto piso. Ya Bueno, estamos en el cuarto piso, ya como lo decíamos la vez anterior. ya no somos como antes. Ya estamos más, sí, somos un poco más tatitas. Así que en este episodio vamos a ver, el episodio anterior me acuerdo que vimos mi experiencia musical antes de llegar a la facultad. Tu a la experiencia universidad. transgénero, ¿cierto? Exacto, de cómo me moví, cómo pasamos de Los Prisioneros, Maná, Metallica, Soda Stereo, me acuerdo. Soda Stereo. Me faltó mencionar Michael Jackson también, los Guns N' Roses, pero siento que los que mencioné fueron como los más importantes que me llevaron como a tocar. Pero en este capítulo, en este episodio, vamos a ver tu experiencia. Claro, mi para que la experiencia de gente la traslado conozca. de género. ¿Qué fue, claro, cuántos géneros pasaste antes de llegar? No tanto como tú, pero sí pasé básicamente de la música popular chilena, podríamos decir, con tendencia ideológica, a la música clásica, como se dice, ¿no? La Desde el música. popular al clásico. Claro. Y después ya me fui ya más grande a la ópera y bueno. ¿Y cuál fue como el primer acercamiento tuyo a la música? Yo ¿Alguna aprendí, banda, algún cantante? yo aprendí guitarra con mi abuelo a los 12 años. ¿Tu abuelo te enseñó a tocar guitarra? Más bien aprendí mirando cómo él tocaba. Él te motivó como a tocar guitarra. Lo que pasa es que mi abuelo era una persona, bueno, ya era viejo en esa época, imagínate. Y tú eres muy niño también. Yo, claro, con 12 años, siempre tuve, digamos, posibilidad de tocar música. Ponte tú, cuando chicos me compraron un piano, un Casio como el tuyo. Yo creo que el mío era el grande, ¿no? El mío era el más, Yo creo que era el más moderno, yo soy más viejito que tú. Po. claro, era uno más moderno el mío. Pero nunca lo pesqué mucho. Yo quería jugar a la pelota, así como el chico Terry, yo quería jugar a la pelota. ¿Cuál es el chico? ¿Te ríes de un El de un 31 mono? minutos. Ah, ya. Yo era así igual que el chico Terry, quería jugar a la pelota, nada más, no me interesaba la música. Me metieron en clases de piano, pero Pelota nomás. no pescaba mucho eso. Y después, como a los 12 años, me picó el bichito de la guitarra, pero me llamaba la atención mi abuelo que tenía la guitarra colgada en la pared, y entonces de vez en cuando se tomaba unos tintos, unos copetes, Su tintolio. y entonces Y agarraba se la guitarra. entusiasmaba, agarraba la guitarra. ¿Y qué tocaba tu abuelo? ¿Te acordás que lo que...? Tocaba mucho lo que se llama ahora música como huachaca, como lo que estaba de moda en Chile en los 40, 50, que eran valses de todo tipo, valses peruanos, valses chilotes, valses argentinos, boleros, foxtrot, que era una música muy de moda también en Chile, eh, tangos, por supuesto. ¿Y a tu abuelo también le gustaba cantar o solamente tocaba guitarra? No, cantaba y... Hacía las dos cosas. Claro,
Hacía 3, porque más encima se tomaba un tintolio. Pues. Claro, entre medio agarraba el Una copete. trilogía. Exacto. Y nada, pues y ahí yo siendo, ya esa música ya estaba totalmente out, ¿no? Era como extemporáneo Sí, total. pues ya llevan como, pues, claro, como 40 años de distancia, yo creo, desde que salieron. Pues. Entonces en ese momento era ya medio raro lo que yo estaba haciendo con 12, 13 años, tocando ese repertorio anacrónico. ¿Tu abuelo nunca te enseñó cuando tú veías a tu abuelo tocando? ¿Tú nunca le pediste que él te enseñara? Solamente No, como que el mirarlo te dio... él mismo aprendió mirando. Mi abuelo era autodidacta, no era músico. Abuelo materno estoy hablando. Y, y nada, pues entonces la fórmula de él, el método de él era el mismo. Decía, hablaba así, no, mire Gancho, decía, mire Gancho, usted fíjese bien lo que yo hago aquí, la guitarra Y cópieme, imíteme. copie y pegue, claro. Y eso hacía, pues. Entonces empecé a mirar como las posturas, la mano izquierda, y ahí empecé a avanzar bien rápido, la verdad. ¿Y tú tocabas la guitarra que usaba tu abuelo? ¿O tú tenías que... ¿Usabas la misma guitarra de él? No, él tenía una guitarra, hoy no me acuerdo de la marca, pero yo tenía una Tizona que era Ah, una clásica. pero dura la guitarra, así era como, Le faltaba su calibración, yo creo, a la guitarra. claro, claro. Era, Te costaba hacer cejillo y todo eso. ¿no? costaba hacerse, le rehuía el cejillo. Bueno, todo empezó, o sea, todo el que toca guitarra siempre rehuye al cejillo. Ese es el primer filtro, ¿no? El cejillo. De más, po. El que aguanta estar ahí un año practicando cejillo es el que sigue tocando guitarra. Exacto. La primera prueba de fuego, El fa mayor con cejillo. el cejillo, el si menor O el también. si menor. Lo reemplazaba yo el si menor por el re. Trataba, me hacía el leso ahí, nada, le metía un rezo, nada parecido, pero después caché que no, que había que ser el si menor. Así que tú tenías ahí tu tizona. Sí, una Tizona vieja, que creo que era una prima mía que nunca la tocó. Y como que se la pasó a mi mamá tampoco, la tocó 2 veces, creo, también mi ¿Sí? mamá. Entonces era como tu guitarra, eso. Pasó a ser mi guitarra, pero estaba en la casa de mi abuelo. Y yo me pasaba del colegio todos los días, que quedaba cerca, y me pasaba donde mi abuelo y estábamos toda la tarde tocando guitarra, po. Como de, no sé, de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche tocando guitarra. Qué entretenido el panorama. A Sí. ti tú te divertías, pues, ¿no? Sí, no, me llenaba la vida, eso, increíblemente. Pero, claro, como te digo, era un ejercicio medio extraño para un niño de 12 años que a lo mejor está en otra etapa, quizás, no sé, como buscando la preadolescencia, Buscando su ¿no? futuro. Buscando su camino. Pero ese fue mi camino, digamos, y bueno, tocamos toda esa música que en algún momento fue furor en Chile. ¿Y cuando tocaban con tu abuelo, tú también te ponías a cantar o solamente tu abuelo cantaba? Y tú te No, él dedicabas a cantaba. tú te dedicabas a la guitarra también. Sí, yo era más, siempre fui más hábil en la guitarra, ¿no? Si bien ahora, le voy a contar a la gente, que yo hago clases de canto también, pero nunca el canto fue algo que se me dio tan fácil, pero la guitarra sí se me daba con mucha facilidad. Entonces, esa guitarra de palo, esa guitarra bien rústica, que se tocaba con uñetas, mi abuelo fabricaba las uñetas, de hecho. ¿De qué? Cortaba ¿De qué? de plástico, pues te encontraba un envase de plástico. Y lo cortaba y hacía una Cortaba uñeta. con tijera y hacía uñetas. Y con esas uñetas tocaba la guitarra y tenía un sonido bien áspero, como metálico. Tocaba muy cerca del puente, me acuerdo. Y el sonido tenía Suena bien brillante. ¿no? sonaba muy brillante, ¿no? Que esa era como la gracia, que el sonido fuera expresivo. Y no me acuerdo, ¿qué me preguntaste? Ah, sí, si tú cantabas ahí en esa época con tu abuelo, me decías que tocabas más guitarra. No, era más guitarra. Y mientras estabas con él, o sea, tú lo mirabas, pero él no te mostraba como dónde tenías que poner los dedos. O sea, solamente tú lo mirabas a él nunca te dio como indicaciones No, técnicas. incluso mi abuelo no se sabía los nombres de los acordes. Sabía como hacía las Claro, posturas nomás. Claro, él le llamaba cambios. Este cambio aquí, para allá, pero no... Ahí tú tratabas como de mirarlo y tratabas de imitarlo en la guitarra que tenías tú, ¿no? Claro. Qué buena escuela fue esa. Sí, pues aprendí y después tenía la suerte que mi papá era músico, entonces él iba complementándome a veces la información teórica, ¿no? O sea, me decía, no, esto se llama re, se llama la, y ahí como que un poco entre los dos fui haciendo mi camino en la guitarra, que... Fueron tus primeros profes. Exacto, sí, primeros profes. Y una época, o sea, bueno, esa época, la adolescencia es difícil para todas las personas, pero... Sí, bien para mí peluda. fue la experiencia con la música fue bien, no sé, fue como una salvación, yo creo, en medio de ese torbellino que es la adolescencia. Sí, bueno, o el fútbol tal para alguna gente tal vez. Pero claro, yo siento que también la música funciona como salvavidas ese, Sí, en la preadolescencia. Por lo menos hay gente como nosotros que estamos en el cuarto piso, ya lo hemos dicho. La gente más joven no sé si tal vez tendrán otras pretensiones.
No lo sé. Tal vez, no sé, ser youtuber o ser Claro, quizás influencer. como... Como que ser músico o disfrutar la música, tal vez la escucharán, pero no sé si mucha gente o muchos niños tendrán como la inquietud de querer hacer música, ya sea con De hecho, mi, computador o no sé. mi forma era como, bueno, con mi abuelo, qué sé yo, nadie nos escuchaba ahí. Mi abuelo ya era jubilado en esa época. Entonces no había nada que hacer, porque no tenía muchas cosas más que hacer. Y después llegaba a mi casa y seguía practicando. Entonces yo me encerraba en mi pieza a tocar guitarra todo el día, o sea, todo lo que quedaba del día en realidad. Y no tenía esto de como de salir tanto, ¿no? No era algo que yo compartía tanto con la gente. A diferencia ahora que los cabros se graban, se suben a TikTok, Sí, claro, tienen más visibilidad, se encuentro yo. visibilizan, claro. No, pues antes era impensado. Claro, era más difícil. O a lo más lo podías hacer en un cassette grabándote y pasarle el cassette a alguien, Claro, pero pero de ahí que alguien te conociera, tenías que ir a una discográfica y audicionar, y bueno, era un camino casi imposible llegar a ser famoso o conocido en esa época. bueno, entonces con tu abuelo conociste harto repertorio que no era como de tu época, era un género más Era antiguo. una música de viejo, una música de viejo. Y que en realidad después caché, se dieron en esa época, era como el año 94, 95, como una serie de sincronías, diría Jung, ¿no? Como casualidades, que no son casualidades, no sé. Que yo estaba en esta onda media rara, medio nerd, yo creo, medio fuera Era de... anacrónica también, tal vez, por Pero por alguna razón se puso de moda como una cosa retro en esa época, en los 94. 90. Se puso de moda como esto, no sé, como de ir para atrás. Hay una teleserie que se llama Estúpido Cupido, ¿te Ah, acordás? de los 60. Como se puso de Sí, moda, sí. como nostálgico se puso la cosa. Y entonces me acuerdo que por ese entonces había una banda llamada Los Tres, Conocidísima la que yo no la banda. conocía tanto. Yo la verdad que nunca escuché los primeros discos, no sabía que estaban por ahí tocando, pero no. Y sacaron un disco, me acuerdo, que se llama El Unplugged, MTV Unplugged. Sí, ese disco es del 96, creo. Claro, creo que lo grabaron en 95 y Y lo sacaron en el 96, ¿no? claro, y lo sacaron en 96. ¿Y ese fue lo que te hizo el nexo entre la música de tu Es que abuelo? estaba de moda en esa época como el formato unplugged, como desenchufado. Como que se puso, ¿te Ah, sí, acuerdas que sí. MTV lo puso de claro, moda. Nirvana había Harto hecho el primer unplugged? Nirvana. Y hartos grupos como Grunge empezaron a tocar. Sí, Charly García también hizo uno, me acuerdo, antes que Los Tres. Y estos tipos aparecieron, hicieron este álbum que se puso súper de moda, era Sí, sí, como muy recuerdo que conocido. Me acuerdo que el tema más conocido creo que se ¿Quién es llamaba la ¿Quién es la que viene viene allí? Que era un foxtrot, tan justamente. bonito y tan- Y yo empecé a encontrar esas coincidencias entre ese estilo que tocaban ellos, más encima con guitarra de palo, sin Ese a ti enchufar. te representaba. Y dije, este es mi mundo, este soy yo, dije yo. Y bueno, me hice fanático de Los Tres, obviamente, pero más que nada también de la referencia que ellos estaban haciendo, que era justamente esa cultura huachaca, esa Rescatar música esa de música más Roberto antigua. Parra, esa música antigua, que era la misma que tocaba mi abuelo en esa época remota. Y, y claro, noté que estaban apuntando al mismo lugar de una manera que fue coincidente, ¿no? Yo no conocía a Los Tres, pero en ese disco tocaron cuecas también, me Sí, acuerdo. creo que tocaban cuecas. Y me imagino que, bueno, tocaban sus éxitos también con otro formato, tal vez. No sé si tal vez modificaran un poco Hicieron como un arreglo en realidad algunos para arreglos. ese. Y yo encontré que el disco hasta el día de hoy encuentro que es genial ese disco. Es genial realmente cómo le sacaron tanto partido a los instrumentos sin, Siendo unplugged, dices tú. claro, sin efectos, sin nada, digamos. Todo Bien en crudo. en crudo, como dice Soundtrack, ¿no? Bueno, y más encima rescatando tradiciones más antiguas de años más Claro, y antiguos rescatando también. como una cultura chilena, una tradición chilena muy popular. Y nada, yo estaba así como pez en el agua con eso. Me encantaba esa onda. Además, era muy bueno guitarrista, este Ángel Parra, que era el guitarrista. Bueno, es el guitarrista. Es el guitarrista. ¿Qué más Y estaba? Álvaro Enrique era el vocalista que también componía tocaba las guitarra. canciones, Álvaro Enrique. Tita el que tocaba el bajo, o el Contrabajo y contrabajo. bajo, las Como dos cosas, claro. Y el baterista, Pancho yo la Molina. verdad que en esa época no lo pescaba mucho. Sí, Con la los, gente no pesca mucho al batero, nunca parece. pescan, al bajista y al baterista nadie los pesca, ¿cierto? Siempre pescan al vocalista que está con la guitarra adelante, ¿no? Claro. Y, y después con los años caché que Pancho Molina le daba todo
todo el timbre. Bueno, ahora volvió Pancho Molina. Ahora que volvieron- Bueno, ahora hay como un revival de los tres porque volvieron hace poco. Volvieron. Yo no te puedo... Mira, tuve como un divorcio con ellos después, como que me dejaron de gustar. Y ahora que volvió la conformación original, como que sentí igual un ¿Sentiste lo cosquilleo, que sí. sentí ahí en los 90, ¿no? Sí, sentí una cosa... Al parecer mucha gente sintió lo mismo que tú. De hecho, siento que fue un éxito. Ya no sé si ya vendieron sus localidades, ya están llenas, no sé. Sí, Tocaron en Concepción, creo, fue un éxito. en la En la inauguración de los Juegos de los Olímpicos, Juegos de los Juegos Olímpicos, Panamericanos. los Juegos Panamericanos, No, perdón. no estábamos subiendo de nivel, ¿cierto? ¿No? Y también vi unas entrevistas ahora y los noté distintos, como que tienen una energía bien parecida a cuando empezaron, ¿no? Después como que se pusieron medio raros, Sí, es que tuvieron su época negra, parece. que se pusieron como muy famosos, parece. Se pusieron famosos y me imagino que llegó todo lo que Se conlleva el pusieron famoso- rockstar, siendo que yo creo que nunca fueron rockstar, o sea, como que nunca lo de ellos fue rock. No sé si encontráis... Ah, eso estábamos hablando la otra vez a mí, de hecho, personalmente con los tres me pasaba que no me gustaban los tres en la época que salieron. que estaban de moda los 90. No, de hecho, primero no me gustaban por una cosa de que eran muy masivos, es decir, yo prendía la radio, estaban ellos, la tele lo mismo. Leías el diario, alguna noticia, los tres. Y lo otro que me pasaba, que como te contaba en el capítulo pasado, a mí me gustaba mucho el rock, me gustaba mucho el metal, entonces toda esta música no sentía que era una música, de principio no sentía que era rock para mi gusto. Yo decía, pero ¿dónde está la distorsión? Pues para mí rock era como Queen, Bon Jovi, Claro, y se le mencionaba como la banda rock claro, la banda rock chilena, como chilena. la mejor banda de rock de Chile. Entonces yo decía, no encontraba, y hasta el momento tampoco encuentro, ahora revisándolo con el tiempo, tampoco encuentro que haya sido como una música nueva. Sentí que lo que causó furor de ellos es que para mí era como rock, pero rock sesentero, o incluso medio 50. Claro, esa Que de era hecho la es gracia. como rockabilly, es como este género. De hecho, las influencias, por lo menos de esa música huachaca, que ellos también hacen Ujú. alusión. Porque Álvaro Enríquez también participó en la música de La Negra De la Negra Esther. Esther. Claro. Las referencias más, digamos, directas, según tengo entendido yo, es un guitarrista de los años 30, 40, que se llama Django Reinhardt. Ah, el que tocaba con dos dedos. Claro, que era le contamos a la gente si no sabe, que era un guitarrista, creo que era, o era gitano, no sé de qué No, parte. no sé si será gitano, pero... Hacía carrera en Francia. él, Francia. ¿no? Y el país, disculpen la imprecisión, el país de origen de él no lo recuerdo. No, y tampoco sé, no sé cuál... Debe haber sido como de Europa del Este, una cosa así. Y él se fue a Estados Unidos y tuvo un accidente en un momento, no sé, se quemó los dos escuché dedos. que creo que estaba en su casa como una vela y se le incendió la casa, se quedó dormido y se le incendió la casa, creo. Y en el incendio se quemó la mano y solamente le quedaron 3 dedos de su mano izquierda, que era la que digitaba. Claro. Tenía el Normalmente, meñique y el anular los tenía tiesos, no podía usarlos. claro, son los dedos 3, 4 que se llaman. Me decían en la mano izquierda uno ocupa normalmente 4 dedos, ¿no? Claro, A veces hay gente que ocupa el dedo gordo. el dedo gordo Que por no te pide un arriba. profesor sí de guitarra clásica porque no No le va a le va a gustar. gustar. No le va a gustar. Pero claro, él de los 4 dedos que se ocupan generalmente para digitar tenía solamente 2, me acuerdo. Tocaba con 2 dedos la Tocaba guitarra. y tocaba bien rápido el tipo. Y era un virtuoso con 2 Era dedos. bien. Y el tipo tuvo que reformular la técnica, todo. Impresionante, impresionante. Sí, a mí me impresionó cuando lo conocí. O sea, cuando conocí que él tenía un problema, porque su música la conocí antes. Pero cuando supe que tuvo un problema en la mano, ahí me sorprendió más todavía. Y ese género que hacía Django Reinhardt era más, se llamaba Gypsy Jazz, que le llaman. Gypsy Jazz, Gypsy Swing también. Manucho lo escuchaba también. como También. música Manucho alguna vez lo escuchaba. Y eso es como justo antes que empezara la distorsión, el rock, la guitarra eléctrica, Claro. ¿no? De hecho, él tocaba con una guitarra no eléctrica, No, con, una guitarra acústica como con cuerdas de acero, así creo. cuerdas de acero, como más folk. Más claro, como guitarra folk. Claro. Y claro, y eso en realidad parece que era furor en esa época. El tipo como que marcó toda una época, influenció a muchos músicos en adelante. Y eso también llegó entonces a Chile, creo que todo esto, Roberto Parra. Había un músico chileno poco conocido que merece ser mencionado, que se llamaba, no sé si es Gamaliel Guerra, Yo, de siempre hecho, se me olvida el cuando me nombre. lo mencionaste no lo conocía. Se llama Gamelín Guerra, ¿no? Claro, se llamaba Gameliel, pero como su nombre artístico era Gamelín. Gamelín Guerra. Yo nunca había escuchado ese nombre. Bueno, Gamelín compuso la famosa canción Mejillones, ¿no? En Mejillones yo tuve un amor, que es un foxtrot,
O sea, muy a la manera de Django Reinhardt, en realidad, que ese era como el estilo que estaba de moda, que el mismo estilo de quién es la que viene allí, de los tres. Tu, 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 tu. Y otro foxtrot, que a lo mejor ya nadie se acuerda, pero también fue súper conocido, que se llamaba Antofagasta Dormida. A ese yo no lo ubico, creo. No, Porque ese no. además Gamelín Guerra era trabajador de las salitreras. Era antofagastino, Pampino. o no sé si era antofagastino, de repente estoy engrupiendo, no sé, pero era del norte, Me ya, estoy por lo menos del cabillando norte, y ya. trabajó en las salitreras. Y toda esta Antofagasta Dormida, Ujú. justamente una especie de canción como, Canción protesta, no sé dices si tú. protesta, pero una canción de lamento, como que se lamentaba de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la falta de desarrollo, justamente. Esa es la temática de la canción, que es bien extraña, ¿no? Para los años 40 con esta temática social. No sé si político partidista necesariamente, pero con una preocupación social, Con un mensaje social en su letra. claro. Y en Chile, que es algo bien común en Chile, ¿no? Que la música popular en Chile desde el siglo XIX Ujú. viene trayendo esta connotación política, social, ¿no? Es bien común. Sí, también, bueno, lo que hablábamos antes, que siento que esa tradición se paró un poco a finales de los 80, encuentro yo. De hecho, Claro, en los sí. 90 sentí que la música ya perdió ese cariz No, ahí de... después de la caída del muro, como que todo ese movimiento de izquierda quedó un poco también obsoleto, ¿no? Claro. En ese momento, digamos. Y acá también siento que con la llegada de la democracia también hubo como otro aire de renovar y toda esta música como de nueva trova, no recuerdo cuánto chileno o Nueva mensaje, canción chilena, una claro. canción chilena o este mensaje más político, ya no empezó a ser tanta mella como antes. Sí. Llegó la ley, llegaron los tres. Pero los tres tenían algo de eso, como que intentaban recuperar esa tradición. Mm. Eh, y dentro de todo, igual en los 90 como tener alguna ideología más de izquierda era bien, también muy fuera, ¿no? Muy A lo Nike. mejor estaba pasado Estaba pasado de de moda moda, en me ese parece. momento, claro. Porque claro, yo no recuerdo tanta canción como con contenido social. Me refiero como a música más mediática, pues, No, ¿no? era casi como mal gusto en ese momento. En los 60, 70, ahora hasta antes del golpe, ¿no? Era, era muy común que la música tenía que tener No, ese claro, mensaje tenía que tenerlo. político. Si no lo tenía, como que no, tal vez no era considerada como una música, Y tal eso vez. fue una cuestión transversal, ¿no? No fue solamente en Chile con nuestra nueva canción chilena, también fue en Cuba con la nueva trova, incluso en Estados Unidos, pues el famoso Bob Dylan. Bob Dylan. Quizás él, bueno, no quizás, con seguridad él influenció mucho también estos movimientos como latinoamericanistas, con esta idea de la canción de protesta, como contracultural, ¿no? Muy ligado a los hippies, A los jóvenes, a sobre los todo. jóvenes de esa época, a los jóvenes idealistas de los 60. Claro, que estaban en contra de la guerra de Vietnam, Está históricamente. Joan Baez también me acuerdo, toda esa onda. Y creó en varios países, en Brasil también, algo que se llamó MPB en Brasil, que era como un movimiento significa música popular brasileña, ¿no? También muy, como con Con un mensaje connotaciones, social y político, ¿no? claro. Además de lo que se vivía en Brasil, que hubo una dictadura también en esa época. O sea, se dieron esto mismas como coincidencias, ¿no? Que hubo muchas dictaduras en Latinoamérica y movimientos contestatarios que respondían con la música. Y eso, digamos, ya obviamente pasó al agua abajo del puente, ya no, ya quedó pasado de moda a los 90, pero quedaban ahí unos, Algunos indicios. claro, quedaban unas trazas, como le dicen ahora, ¿no? Unos resabios de esa música ideologizada. Y yo me acuerdo que, nada, como que adscribí a ese mensaje, lógicamente, y empecé a notar esas correspondencias. Obviamente, Roberto Parra era hermano de Violeta, y Violeta claramente tenía un mensaje también político muy, muy claro, una crítica muy fuerte. No sé si Violeta ligada tanto a Bob Dylan, claramente no. Violeta mucho más ligada a lo que se llamaba en Chile el canto a lo divino, que era otra forma de expresión Más popular, folclórico pareció, más ¿no? De hecho, folclórico. ella era muy buena investigadora, creo. Iba Claro, a campos para anotar rimas o ritmos de guitarra. exactamente, De hecho, a mí me exactamente. parece, una vez me acuerdo que me tocó sacar una canción de Violeta Parra, no me acuerdo cuál era, y me costó como agarrar el ritmo en relación a lo que estaba cantando. Y después noté que, claro, porque ella tenía como ciertos conocimientos de ritmos como más folclóricos que son bien únicos, po,
que como que en el campo no saben qué están haciendo, pero si tú lo analizáis, tiene una métrica muy rara o un ritmo muy extraño, que no es como la típica cuadratura que existe. No tienen estos parámetros convencionales de la música que tenemos nosotros Claro. que estudiamos. Por ejemplo, las afinaciones de las guitarras son más Sí, eso arbitrarias. también he notado, claro, que hay No afinan la afinaciones. guitarra según el sistema convencional, No, sino que ahí, ocupan otras imagínate afinaciones un también. guaso en el campo, ahí no sabe nada de música, no sabe nada de teoría, entonces afina la guitarra según su oído. A él le Exacto. suena bien y ahí incluso inventa los acordes, las posturas. Y hay un contexto incluso en que cada guitarrista tiene su propio sistema de afinación y su propio sistema de digitación, pues imagínate. Bueno, me imagino que pero es lo que le pasaba a tu abuelo como que sabía las posturas, le decía posturas, ¿no? Algo de eso había, solo que mi abuelo más ligado a la música urbana, a lo que justamente lo que vino después de eso, ¿no? Son como momentos distintos, porque esa música rural que Violeta Parra investigó y Ujú. trató de rescatar, es más como de fines del 19, comienzo del 20, se produce como una ola migratoria y el campo llega a la ciudad y se va transformando un poco, y en los años 40, 50 se adapta a estos géneros medios huachacas, que siempre fue como una cultura periférica, ¿no? No era Como de la parte, chimba, como claro, de las casas de de la chingana, remolienda. claro, no era algo oficial, no era algo que estaba apoyado por ningún poder fáctico, ni mucho menos, o sea, era algo Se sumamente... daba nomás. Y tenía ese romanticismo, po. Tenía ese romanticismo de ser música genuina, que quizás sí se correspondía con el pueblo, con las reivindicaciones sociales. Tenía, digamos, esa honestidad, que yo creo que últimamente ha perdido un poco, por lo menos la música que se dice abiertamente política en estos tiempos, yo no la veo tan coherente en ese sentido. Bueno, es difícil que alguien tenga un mensaje político si va a salir en la tele o en la radio, no, a veces como que no cuadra No mucho. cuadra mucho. Justamente porque esa música era una música desplazada. Exacto, po. Bueno, toda esa música siento que se mantiene más en el anonimato, yo creo, ahora. Incluso O yo te sea, voy a contar una anécdota que mi abuela, que tiene 94 años, mi abuela, ahí está ahí está im- parada como roble todavía. impecable. Me contaba ella que en los 60 la música que salía en la tele, así como lo que la Ujú. gente escuchaba en las radios, era la nueva ola, Es que pegó muy fuerte, parece, el nuevo en la claro. juventud. Que era nada más, fíjate que tenía la tendencia a usar nombres en inglés, así Buddy Richard. Exacto. Bueno, yo por lo que noto, el concepto es bien es como una copia de los 60 gringos. Sí, sí, O el inicio de los 50 encuentro yo. exactamente. La música, el twist, el rock and roll. Que era Pero lo en que, versión chilena nomás. claro, era una moda, una corriente que estaba ahí pegando, que igual yo encuentro que una música súper entretenida. Yo también, bueno, la aprecié con el tiempo, pero obviamente en su momento, igual me parece, cuando yo era adolescente, igual la encontraba como una música antigua, la encontraba fome, Pero imagínate ser joven en esa pero época, claro, pues, la estaba, pero llevando eso. claro, pues, o sea, yo después entendí que, no sé, el concepto de malón, de esta fiesta que empezaba más o menos temprano, que terminaba como a las 7 8 ya para la casa. Entonces eso me pasaba que veía que era como algo muy infantil, con mi visión noventera, decía esto es muy infantil, pues, o sea, la juventud ahora no, recién a la, recién a las 9 estaba saliendo para ir a carretear, pues antes como que a esa hora ya terminaba el carrete, Y ahora están saliendo como a la una. ahora están saliendo a la 1, claro, Estamos cada vez cada más. vez más se atrasa, capaz que la otra generación ya empieza el carrete a las 3 de la mañana, Empiezan a las 8 de la mañana ya de partida. claro, capaz que se den la vuelta completa y después los carretes empiezan en la mañana tal vez, así como a las 9 de la Probablemente algo mañana, así va a así ocurrir. como van. Así como va la cosa. Y bueno, me decía mi abuela también esto, que estaba la nueva ola, como esta música, que en algún sentido era más liviana, pues, obviamente que era como para pasarlo bien, para Para divertirse, bailar, para no tenía bailar. letras muy complejas, eran letras No, románticas. de hecho, siempre me acuerdo que cuando escuché una canción que se llama, no sé cómo se llamaba, pero dice algo así, que eres exquisita como un plato con papitas fritas, algo Como un así. gran asado con Con papitas papitas fritas. fritas, claro. Y dije, chuta, weón, yo no se me ocurría dedicarle esto a alguien, pues, no, me da un poco de risa. Pero entiendo que el concepto era otro, tal vez. Claro, lo decís tú, pues era música para divertirse. Y en paralelo estaba, no sé, pues Violeta Parra, que tiene esta cosa densa, agria, yo te diría. Más allá que, genial, por supuesto, genial, pero no muy agradable en el sentido de que ella es incómoda, ¿no? Incomoda un poco. Y mi abuela me decía que normalmente la gente que escuchaba la radio, la gente común y ¿Mm? corriente, tenía el concepto de que era como ordinaria, como decía ella. No, es que es como ordinaria.
esa música no, es como de... como una música flight ahora. Claro, sería, que ¿no? había en ese tiempo una clara asociación entre la pobreza y quizás, Y ser más político. y también cierta, ¿cómo decirlo? Tener cierta denigración social también. Porque hoy día tú decís flight, bueno, flight, tú podías haber nacido en un lugar privilegiado, pero igual hablar como flight y Es como escuchar, se transforma como una moda ahora. es una moda del El flight. flightismo, el el flightismo. flighterío, como le llaman. Pero en esa época no, había una directa relación entre pertenecer a una Automáticamente la clase. pobreza era por roto, ¿no? Exacto. Anda pata pelada es roto. Entonces era muy raro que una persona como Violeta Parra tuviera ese como orgullo de su condición y que tratara de escarbar justamente en eso, en esa música que representaba ese sector social. Después con el tiempo ya dijimos, oh, Violeta Parra parece que era buena, parece que era una gran poetisa, escribía muy bien, bueno, tenía un montón de méritos, ¿no? Y también toda esta música huachaca que hacía su hermano Roberto, eh, que claro, se les fue dando ese valor con los años. Y yo aprendí, pues, yo dije, chuta, ya, vamos, esta es mi causa. Como que hice esa asociación directa. Todo se juntó, po. Que La enseñanza de tu abuelo, si los bien, tres. si bien mi abuelo no era muy zurdo, para que digamos, ¿Mm? pero sí, claramente él tocaba la música que estaba de moda en su juventud. Él era pobre, por supuesto. Mi abuelo nació en un conventillo, o vivió muchos años cuando chico en un conventillo. Y, él decía que era buen pobre. Ah, yo soy buen pobre, decía. Y yo hice esa asociación, digamos, en los años 90, cuando nadie hacía estas asociaciones. Era el único rayado que andaba con un dibujo del Che Guevara en la mochila, yo creo. Ahora está de moda esa cuestión, po. Bueno, no Bueno, sé. en el 2000 me acuerdo que se hizo, pero claro, ahora que lo mencionáis, o sea, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, vi en la media a algún niño con el parche Che Guevara, pero no era muy común, era más común que anduviese con algún parche de alguna banda, Claro, ya sea de metal yo creo o que de rap. era muy loser realmente andar en esa onda. Pero nada, yo sentía que me identificaba, que era mi mensaje, era mi camino. Y de ahí empezaste a sentir que la música tenía directamente, sobre todo el mensaje tenía como directamente relación con la música que tú considerabas como buena música, ¿o no? Exacto. Entonces me acercó a otras músicas que no eran para nada despreciables, ¿no? Desde el punto de vista musical, como hablamos el capítulo pasado, a Inti Illimani me acerqué un poco. Justamente estos movimientos en Argentina está Atahualpa Yupanqui, todo un movimiento folclórico en Argentina, en Brasil, que te hablaba yo, Caetano Veloso, Chico Buarque, y la nueva trova cubana que es Silvio Rodríguez. Entonces yo encontraba que no era música mala, en rigor no era música mala para No, nada. yo tampoco la definiría como También música habían mala. músicas más, ¿cómo decirlo?, más precarias también, tipo Sol y Lluvia, que eran mucho más básicas, Sí, sí. con mensaje político, pero yo me sentía menos atraído por esa música, en realidad me quedaba más con los buenos músicos que hacían música comprometida, en el fondo. Y claro, ahí me acuerdo que además mi papá también era un muy buen guitarrista, y él en su juventud hacía lo mismo que hice yo, él tocaba canciones de Silvio Rodríguez en la guitarra, y le salían súper parecidas, o sea, era increíble, tenía muy buen oído además él, entonces las sacaba muy parecido, que en esa época no es como ahora que... Claro que meritorio, porque claro, pues ahora tú puedes ver un tutorial en YouTube, Exacto, alguien te lo explica y tú lo pero sacas, antes era una especie de magia, era como la fórmula de Coca-Cola, tratar de sacar algo, pues, tenías que sacarlo, tenías que tener buen oído y harto y usar ahí la cinta del cassette, estar retrocediendo, adelantando, de haber todo. dejado el cassette bien rayado, yo Lo creo. dejó, claro, lo dejó con... Pero por lo menos aprendió a sacar las canciones, pues. ¿Y tú él te enseñó algunas cosas de Silvio, técnicamente, o algunas canciones? Sí, no, sin ¿O duda. hiciste lo mismo que tu abuelo, que tú lo mirabas y ahí empezaste a... Claro, yo me quedé un poco en la escuela del abuelo. Mi papá aportaba mucha información teórica que yo no entendía. Él me aportaba así como, mira, esto se llama relativa menor, me decía, este acorde se llama, qué sé yo, sexto ocupaba como un rebajado, lenguaje ya más específico. que para mí era súper interesante, porque en realidad todo eso que sonaba tenía un nombre, tenía una lógica. Como mi papá era un músico, había estudiado música, Entendía esa y era un lógica. muy buen músico mi papá en realidad, me ayudaba un montón a comprender lo que estaba haciendo. Quizás lo que te faltó a ti en ese momento, pues tú fuiste más... Sí, yo fui como visceral, no... Y tablatura, eso fue como... Pero nunca tuve como, claro, nunca aprendí... Nunca sabía que era una escala, no tenía idea, bueno. Fuiste más intuitivo tú. Fui más intuitivo, más de copiar, encuentro yo. Ujú. O sea, yo creo que todos parten así, cuando...
Pero claro, el que te den información más teórica, yo siento que te sirve. Bueno, tal vez en ese momento me contabas que no, tal vez no entendíais bien, pero después te diste cuenta que sí, la música tal vez tenía un orden, tenía como una especie de código. Sí. Yo no leía partitura, no me interesaba todavía, no sé, a los 15 años, ponte tú, pero sí entendía conceptualmente muchas cosas, por lo menos cosas básicas. Entonces mi papá me decía cosas así como, mira, estaba de moda en esa época, Alberto Plaza, mira la vejez de esto. ¿Te Yo creo que, molesta, mi amor? claro que, no sé, Silvio, Bueno, Alberto Plaza cantaba esta Bandido, ¿no? antes soy una. Pero tenía me acuerdo que tenía hartos hits en los 80. Alberto Plaza, Sí. sí, pues sí, era grito y plata, literal. De hecho, creo que ganó un festival de Viña, no sé si... En los 80 Creo ganó. que sí. Que se le ven las voces. Y tenía como, yo obviamente lo odiaba. Como mucha gente, yo creo. Si es que ahora que lo odian, yo no lo odio Arriba tanto. lo odiáis tanto. Claro, pero en esa época todo el mundo lo amaba, era así como el referente, como Como de la música nueva era como la especie de como el Silvio trovador. Rodríguez chileno, Pero guardando las proporciones. pero de obviamente, derecha. po. Pero claro. Claro, de derecha. Pero no sé si en ese tiempo él era tan de derecha. Yo creo que sí, lo que pasa es que en ese tiempo estaba de moda esto de ser apolítico, como no hablar de política, no meterse en eso, y eso era un poco como darle, no sé, avalar un poco lo que estaba pasando en ese momento en Chile, que igual, no sé, voy a sonar medio arcaico, pero como que el neoliberalismo se estaba Sí, recuerdo que él nunca fue muy... instaurando. Nunca lo recuerdo haber como dado un mensaje político o una entrevista hablando de política antiguamente. Pero. No, insisto, no eran temas agradables de escuchar, no estaba para nada en boga hablar en esos términos en esa época. Por eso te digo que yo con esas ideas en esa época estaba orinando fuera del recipiente, claramente. Y mi papá me decía, claro, no, que ese Alberto Plaza, me decía, ocupa como 3 acordes, no, me decía, ocupa 4 acordes. Son canciones muy básicas, me decía, ¿no? Y yo decía, chuta, parece que importa esto de que uno... Importan los acordes. Algo que se llama armonía, ¿cierto? Y que el músico tiene que ir como desplazándose por estos grados armónicos. Y ahí empecé a cachar. Y empecé a hacer canciones de Silvio, que me impresionaron dos cosas en realidad de Silvio Rodríguez, que fue obviamente la guitarra, que tocaba muy bien, y las canciones eran entretenidas por lo menos, desde el punto de vista de la guitarra. Y segundo, que las armonías no eran estables. Se habían unas canciones, por ejemplo, una que se llama Al final de este viaje, que el tipo se manda un paseo, modula como a no sé cuántos tonos en 2 minutos. Otra que se llamaba Esto no es una elegía, me acuerdo, también, con unas como transiciones extremadamente raras. Y no sé por qué yo era también muy sensible a las armonías. Es como que Las percibía igual. escuchaba estos cambios armónicos y decía, wow, Algo pasó acá. Sí. está la locura. Y técnicamente también, siendo que es bien difícil. A mí me sorprende harto la técnica de Silvio. Que también era medio... Bueno, Silvio estudió con Leo Brauer, que fue... Bueno, creo que está vivo Leo Brauer. Un gran compositor Para guitarra. cubano, guitarrista, o sea, sobre todo compone obras para guitarra. Y claro, yo supongo que esa enseñanza influyó en él. O en gran parte también es su talento natural, no sé. Claro, sí, una mezcla. Además, también me llama la atención el hecho de juntarte, tocar la guitarra y cantar. Porque Además, tocar la guitarra de Silvio como la toca él, siento que es bien difícil. es difícil disociar ahí. Y más ¿no? encima, si le pones la voz, ya se pone más complejo el... Y bueno, y ahí empecé obviamente a cantar y a tocar, digamos. Y era gracioso porque yo me doy cuenta ahora con los años, siempre he sido barítono, pero yo trataba de evitar la Y voz de cantáis él más y alto. cantaba pito padre. De hecho, Y canta bien alto Silvio Rodríguez. es súper tenor, es un tenor así bien Sobre alto, todo cuando era bien, más joven. bien agudo. Y yo trataba de imitarlo y lo lograba un poco. Y eso que, claro, ahora ni cagando, porque antes tenía ahí como 15, ¿cuánto tenía? Como 13 Le da años. nomás para arriba y tiraba. Ahora podría emplear alguna cuchufleta ahí para salir del paso, pero en ese momento yo le daba nomás para arriba, gritaba para arriba. ¿Y las canciones se las aprendí ahí por oído? También por oído, porque todavía no estaba esto del YouTube, no existía. Yo me acuerdo que en esa época existían cancioneros, me acuerdo. De hecho, me acuerdo que Icarito, la gente más antigua debe conocerlo. Venían, me acuerdo que unas especies de cancioneros, cursos de guitarras. Recuerdo que mi hermano mayor también tenía unas... él también tocaba Silvio, tenía unas cancioneros, se llamaba La Bicicleta, algo así. Ujú. Que me acuerdo que ahí aparecían las posturas.
Y de hecho a veces aparecía, me acuerdo, haciendo memoria, aparecía, por ejemplo, las melodías que a veces hacían el bajo, estaba escrito de alguna forma para que tú intentaras de hacer algo Esa era la parecido. forma antes, porque uno iba al kiosco y estaban ahí colgados con perritos de ropa los cancioneros y tenía ahí, no sé, pues Los Prisioneros, justamente estas bandas que eran de moda, La Ley, me acuerdo, Sí, y te decían aquí los acordes de las con canciones. la letra. Que tú no sabías quién hacía esos cancioneros, no tenías idea quién había sacado las No, canciones. no, A veces venían bien, a veces a venían, veces venían, a veces uno no supo leer, no sé, pero a veces no sonaban tan bien, encontraba yo. a veces, claro, la transcripción era Era bien ahí malita, nomás, sí. bien malita. Y yo me acuerdo otra sincronía junguiana que tuve ahí, es que justo me encontré con un cancionero, pero oficial, como que lo había sacado la tercera, me acuerdo, en esa época, de los tres del Unplugged, justamente. Ah, y cómo estaba bien escrito, ¿no? Los mismos tipos de los tres habían Ah, ellos hicieron la ellos hicieron el transcripción. cancionero y lo habían publicado y justo se dio la casualidad de que, no sé, creo que mi mamá compró el diario, Justo ese día. pero fue así, que nunca compraba el diario mi mamá, pues jamás. Y lo compró y venía el cancionero y ¡pum! Listo, ahí están los acordes, pero la mayoría, uno no los entendía, decía fa, au, y decía, ¿qué? Ah, Au? claro, a veces la nomenclatura es bien extraña. ¿No? Claro, o decía sus, y Sus. decía, ¿qué es sus? Yo no cachaba lo que era un acorde suspendido, un acorde aumentado, y entonces hacía lo mismo, reemplazaba acordes por otros, decía, ya, este como que suena bien Y no también. aparecía ahí, me acuerdo que en las revistas de cancioneros siempre aparecía una especie de diagrama. Claro, ¿No sí, sí. aparecían también como un diagrama en Creo eso? que en ese no, porque si no lo hubiese hecho como está escrito, Ah, entonces. o bien aparecían, pero a mí no me convencieron, y usé acordes que sonaban mejor a mi oído, quizás Ya, ya, ya. menos sofisticado en ese momento. Así que eso, pues y con Silvio igual, habían cancionero y todo, pero yo ahí ya mejoré la paila y me di al trabajo de sacar las canciones lo más parecidas posible. Y bueno, y si bien, insisto, esto no era popular, pero me di cuenta que había como cierto ámbito A medio, pesar, yo sentía que a pesar de que era de nicho Silvio, era bien conocido Silvio. era conocido. Tal vez no salía tanto en la radio o en la tele, Ujú, pero yo recuerdo que mucha gente, yo como que la mayoría de la gente que conocía siendo de esa app, conocía a Silvio. sí. O incluso le gustaba, a mi hermano también le gustaba Silvio. Entonces sentía que no era como alguien tan Sí. A mí subterráneo. me ayudó entonces en cuanto a la guitarra, a mejorar la destreza en la guitarra, a entender esto de las modulaciones, obviamente, y, o sea, entender el lenguaje armónico, ¿no? Como que había una cierta riqueza armónica en sus canciones que era poco convencional, poco común, digamos. Sí, era bien, Por eso si lo era comparamos bien loca. con Alberto Plaza, era claro, nada, Alberto Plaza era muy simple, digamos, en cuanto a Era más marketing, yo lo que creo. se llama el plan tonal, ¿no? El plan tonal de Alberto Plaza era muy simplecito. Era como un viaje por la cuadra, así como ir a pasear por la cuadra. Sacar a pasear el perro y listo. Claro, en cambio Silvia era como irse, no sé, a la montaña, así Con volver. un león ahí. Y en 2 minutos pasaba eso. No con todas las canciones, por supuesto, pero había algunas que eran así llamativas, ¿no? Hay otra que se llamaba Aunque no esté de moda, me acuerdo. También con también un plan tonal bien interesante. Y ahí dije, ya, yo quiero estudiar guitarra clásica. Oye, pero en ese momento cuando empezaste a tocar Silvio, ¿todavía seguíais como con los tres o los tres ya habían quedado, No, en paralelo, digamos. estaban a la par? Y no, empecé a acumular mi repertorio zampoñero. Empecé a acumular ahí canciones de Inti Illimani, de Quilapayún. Me acuerdo que saqué también la cantata Santa Santa María. María. Tú me contaste una vez que habéis sacado Jesucristo Superstar de oído, ¿cierto? Sí, La sacaste toda de oído y la montaste en un colegio, ¿ahora sí o no? no era una iglesia, que teníamos un amigo que iba a la iglesia. Y me acuerdo que con otro amigo, que son los mismos amigos de que hablé del tema de los prisioneros, éramos los tres, pero uno iba más a la iglesia. Me acuerdo que nos preguntó, porque yo tocaba guitarra y mi otro amigo tocaba bajo. Nos preguntó si queríamos tocar, pues. Entonces fue como, y a pesar de que nosotros no estábamos ni ahí con la iglesia, fuimos a tocar porque nos encontramos divertido y también a oreja. Siento que es buen ejercicio tratar de sacar Claro, sí, sí, cosas sí. a oreja. Tal vez no recuerdo si saqué todo a la pata, pero Pero sonaba bien parecido. uno hace el mejor esfuerzo y yo creo que sirve como para pulir la oreja. Po. Yo saqué, así como tú sacaste ahí el Jesucristo Superstar, yo saqué la cantata Santa María de Advis. Que igual Y es era larga la pieza esa. Po. una hora y algo, de 1 hora y cuarto. No recuerdo bien. Pero también tenía estas modulaciones. Ya, Advis era un músico más de academia, justamente. Estaba ahí entre lo popular y lo académico.
Y también, claro, sus procedimientos eran más, a veces medio expresionistas, se dicen en música, más wagnerianos a veces, ¿no? Como que usaba enlaces de acordes Poco que comunes. se llaman en terminología técnica sucesiones de engaño y cosas raras que eran para mí más interesantes todavía. A todo esto la cantata Santa María, bueno, mucha gente considera que es la obra más importante en la historia de la música chilena, tanto en lo popular como en lo docto, ¿no? O sea, en realidad es una obra transversal. Y tanto como en lo musical notado y también como en lo social. En lo social además tuvo ese impacto social además, ¿no? Eso hablábamos el otro día, que habían obras que de repente tenían un gran impacto social, pero que musicalmente no pasaba tanto, o al revés, O al revés. obras que eran musicalmente muy interesantes, pero no tenían ningún tipo de mensaje más allá. Y la cantata Santa María, bueno, cumplió con los dos requisitos. Oye, ¿y cuando sacaste la cantata, en ese tiempo todavía se usaba el cassette o ya está No, ahí en CD ya? el CD existía, pero yo ya era un abuelo, digamos. Yo me aferraba al cassette. Anda ahí con tu personal estéreo. Yo. Sí, creo que la primera radio con CD me la regalaron como en 99, imagínate. 99, cuando ya el CD ya tenía como 10 años más o menos que estaba, que por lo menos que estaba masificado, que existía. Pero yo no, yo estaba feliz con mis Con el cassette. cassettes ahí, con mis técnicas más anticuadas. Y yo creo que también, yo creo que todo esto, esta influencia de mi abuelo, de la música antigua, me ha hecho tener ese perfil más conservador, que tú me decías que yo era Como un viejo chico. como un viejo, claro. Entonces, ahí, claro, me marcó toda esa música, esos estímulos que recibí en esa adolescencia, y me quedé un poco ahí con el cassette. Hasta el Oye, final. una pregunta cuando, por ejemplo, me dijiste que sacaste la cantata. ¿Teníais como alguna forma de anotarla para tener una ayuda a memoria? ¿Anotabais como ciertos acordes? ¿Hacíais alguna nota de algo? Porque en ese tiempo tampoco sabía escribir, todavía no No, sabía. no, yo ponía, o sea, sí, primero que tenía buena memoria, memorizaba bastante bien las cosas, pero si tuve que escribir, yo ponía con letras así, sol, no ponía G, Ah, ya. no usaba el cifrado americano, por ejemplo. Pero Que, igual anotabais ideas como para guiarte con... pero poco, fíjate ¿Poco? que yo usaba mucho la memoria. ¿Tenéis buena memoria Sí, entonces? tengo buena memoria. ¿Y para una hora tan larga? Sí, 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 sí. Me imagino que pasaste horas tratando de sacarla, ¿o no? Sí, sí, no, pues sí, claro. Tremenda pega. Pero igual motivado, pues, motivado. No tenía mucho más que hacer tampoco en esa época. Salvo ir al colegio. No era buen alumno en el colegio, no estudiaba tanto. Ahí estudiaste harto, yo creo que sacando la canción. Claro, era como estudiar. Así que con eso pasé, digamos, ese fue como mi gancho hacia la música más académica, pues, ¿cachai? Más clásica. Estudié guitarra clásica después en la facultad. ¿Tú estuviste cuántos años ahí estudiando En guitarra tuve 2 años nomás. 2 años. Con la maestra Jimena Matamoros, me acuerdo. Y ahí conocí repertorio nuevo. Justamente ahí conocí a Leo Brauer, que obviamente son muy conocidas Sus estudios, tiene sus varios estudios. Eh, bueno, un montón de música para guitarra. ¿Y qué no sentiste como un choque grande al haber entrado a estudiar guitarra más docta o más clásica? No. Lo que hablábamos el otro día, po, ¿cachai? Que yo venía más de la parte popular, entonces estaba acostumbrado a... Si bien no tenía mala técnica, Te pero defendía ahí, ¿no? había gente que igual era más purista. Entonces, no sé, po, la posición de la muñeca, la mano... Yo tengo los brazos largos, ¿no? Como soy muy alto. Sí, grandote este Pablo. Entonces, a veces la muñeca derecha me queda doblada, se me dobla hacia arriba. Y en realidad la idea es que la muñeca vaya como recta, ¿no? Que no vaya curvada. Pero más encima tengo como que las muñecas, tiene un nombre esto, no sé cómo se llama, cuando las muñecas muy largas, ¿no? Como que se alargó la muñeca. Como justo lo que está arriba. No sabría No, explicar. si alguien de... Una vez una amiga que era, no sé si tenía un nombre. anatomía, alguien que estudia anatomía Estudió nos medicina, me puede acuerdo, ayudar, claro, sí. Kinesióloga creo que era. Kinesióloga, una amiga, que de hecho casualmente era compañera mía de guitarra en esos años. Soledad Balbontín se llama. Bueno, si algún día escucha esto, le mando saludos. Y que nos diga cómo se llama El problema de la muñeca que claro, que es muy larga mi brazo, mi extensión. Entonces, claro, tenía estos problemas
Y había un profesor ahí que era bien criticón. Era purista también, Se ¿no? llama apellido Quesada, el profesor, pero fue un gran maestro, ¿no? Sacó harto buenos guitarristas en Chile. Y Él te él corregía hartas cosas de técnica, ¿no? me decía así Sutilmente, ¿no? medio pedantito, me decía, sí, como que no. Como que usted no toca muy bien, así como que a usted Qué le falta técnica a usted. Qué No sé. motivante el profe. No, era duro. Pero parece que era buen profe. Yo no lo tuve nunca de profe, pero era un... Oye, o sea, ya, te gustaban los tres. ¿Te gustaba... Empezaste a escuchar Silvio? ¿Qué pensabas como de las otras corrientes, otros géneros de esa época? No sé, por ejemplo, el grunge o la música bailable. ¿Teníais como algún pensamiento o algún... como Nirvana era anterior a esto, Ujú. me ¿Te gustaba, llamó la pero me atención? gustaba como... De hecho, también toqué canciones de Nirvana al principio, como una forma de aprender la guitarra. Tuviste tu etapa grunge. Sí, nunca fui grunge, pero estaba de moda usar esas camisas Sí, con cuadros en esa claro, época, de hecho con la partícula al medio, así como Kurt Cobain. con las zapatillas más rotas. O sea, no estuve, digamos, indemne a esa moda. O Yo sea, creo que nadie estuvo fuera porque era obligatoriamente tenías que estar ahí, y había po. algunos temas de Nirvana que también eran más asequibles, eran más fáciles de sacar y uno podía como empezar a conocer la guitarra o la música, como lo que pasaba con Los Prisioneros, que dijimos la vez pasada. Eh, pero después, claro, cuando entré ya más en la música folclórica chilena, en toda la música chilena, así Ujú. que te mencioné, y con ese contenido más encima, más, Del mensaje, de la más letra. ideologizado, claro, empecé, claro, a tomar más distancia y reticencia de las modas como imperialistas, comillas, O más de imperialistas, marketing también. claro. Y sí, yo sentía, claro, que era música mala, que no era música honesta, no sé, que era música comercial sobre todo. Música comercial. Y en realidad con el tiempo me fui dando cuenta que también la música de Inti Illimani, Silvio Rodríguez, es música comercial, pues, también lo es. Solamente que tiene otro público, tiene otro target, como se dice. Pero yo era ingenuo, idealista y pensaba que de verdad había una cuestión auténtica, real, eh, que tenía que ver con esas ideas y con el tipo de música que se hacía, en realidad. Pero todo lo demás para mí era, igual que como tú pensabas, era basura en el sentido de que no. Pero basura, insisto, basura imperialista, Como en basura términos más políticos. más político. Ahora, con los años empecé a cachar grupos de esa época y dije, wow, en realidad eran buenos. En realidad después me vino como una etapa de arrepentimiento Yo creo que a todos nos viene ese... de decir, chuta, en realidad esta música no estaba tan mala. No estaba tan mala y de repente me lamenté a veces, me perdí hartas cosas, me perdí hartos carretes. Bueno, lo bueno es que uno no se la música no se pierde porque está ahí, po. De hecho, a mí me pasó, como sabía que en la pauta iba a estar los tres. Oye, te contaba que no me gustaban tanto, le di una escuchada a algunos discos. No es que me haya convertido en fanático, pero obviamente tengo otra percepción de ellos. Lo que te contaba me sorprendió harto como la producción del primer disco, que se llamaba Los Tres, me dijiste, Los tres, claro, que es los del tres, los tres. 91. Ujú. Ahí creo que sale Amor Violento, creo, ¿no? Sale Amor Violento, sí. Siento que tuvo buena vejez ese disco, lo escuché, sentí que está bien grabado, está todo... Me pasó a diferencia del segundo, que se llamaba... Se remata el siglo. Sí, sentí que ahí como parece que un leve bajoneo de sonido encuentro yo. Más encima, a mí con los tres me pasa algo muy... Cuando salieron y tocaron esa canción que fue conocida de ese disco, que se llamaba No sabes qué desperdicio tengo en el alma, me cargó porque el riff principal era igual a un riff de los Guns N' Roses. Yo era muy fanático de los Guns N' Roses. Sí. Entonces era como tan, 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 tan. Entonces ellos lo copiaron en otra tonalidad, po. Y yo estaba pero indignado, así, cómo nadie Yo acusa tengo la esto, duda ¿no? si eso es como una cita al riff o plagiaron directamente, no sé. Yo tampoco sabría, tampoco he escuchado, creo que una vez leí una entrevista que entrevistaban a Álvaro y que decía que parece que el riff lo hizo el guitarrista Parra, Ángel Parra, y que siempre le molestó que lo haya copiado, que haya copiado el riff tan descaradamente, decía Álvaro Enrique. Entonces parece que Ángel Parra fue el que lo agarró. Ujú. Y yo creo que esa cuestión está fija que lo plagió. Lo O que pasa es sea, que a veces se usan las citas, pues, como que claro, tú tomáis, es evidente que estáis tomando el motivo de otra canción y lo estáis claro, utilizando. pero claro, cachado que cuando uno usa una cita lo dice, porque parece que ellos nunca lo dijeron. Yo estoy seguro que fue basado en ese riff. Entonces decía, pero ¿y dónde está la distorsión? ¿Y dónde? Y más encima miraba a Ángel Parra versus Slash
Y decía, puta, Slash tiene más onda, no sé, pues me quedo con Slash, pues. Claro, Entonces, ahí como estos están ahí. Entonces ahí, pero obviamente ahora siendo más viejo tengo otro concepto del. Por lo menos me puedo sentar a escuchar los tres. Antes era algo automático que sonaban los tres algo, o apagaba la radio, o me iba del lugar donde estaban sonando. que yo insisto en esto de que como se los relacionó con el rock, o sea, se decía de ellos que eran rock Rock. nacional, Ujú. había un problema ahí de nomenclatura, y cuando tú pensabas que eso no era rock, que rock era otra cosa, tenías razón, po. En rigor no era rock, incluso era más casi como un rockabilly, quizás Un chileno, rockabilly. Es que siento que dentro de estas corrientes de género sí cabe como rock, encuentro yo. Si lo querís como. pero no está dentro de esa línea Pero como no- más internacional, Pero no era ¿cachai? como ese rock que yo estaba acostumbrado, como te decía, no sé, Bon Jovi o Queen o los Guns N' Roses, que tenían, de hecho, cuando salieron los tres, y decía, ¿por qué le dicen banda de rock si no tienen las distorsiones muy bajas? ¿No? ¿Dónde está la distorsión? Los solos también eran como sin distorsión, eran como más yaceros los solos, me acuerdo. Sí. La batería también sentía que tenía como un ritmo más swing, más jazz también. No como que no había doble bombo, no había. Entonces, claro, para mi concepto Yo me sí, acuerdo que no es tú rock. decías ahí en esa época que el rock no existía en Chile, como que nunca había habido rock en Chile, No, yo sentía que no. y quizás, bueno, es que no es ofenderlos para nada, porque No, no claro. son- Más encima era bajo mi concepto del concepto que tenía yo de rock como música. pero yo más siento que- que tenéis razón, o sea, tenéis razón porque técnicamente no es rock, es más bien una música, no sé cómo llamarlo, yo creo que chilena, es música chilena, en el sentido de que ellos están apelando a toda esa tradición que te hablábamos antes, pues, de la cultura huachaca, del, ¿cachai? Es que yo también notaba que en el periodismo chileno en general tiende a nombrar algo como rock cuando ocupas la típica, el uso de guitarra eléctrica, de batería, de bajo, cuando hay algo así, como que está catalogado como rock. Por ejemplo, Nicole me acuerdo que era como rockera, po, porque tenía batería, guitarra. De hecho, Nicole me parecía, las canciones me parecían incluso más rockeras. Era que- más rockera, Tenía más primeros distorsión, los discos, primeros claro. discos, man. Sí. ¿Te acordáis? Al Este, ¿te acordáis? Al Este, a mí también me gusta. Yo, de hecho, cuando vi Al Este, sentí que era lo más similar que yo consideraba como rock, po. Como la cuestión de la facha, el pelo largo, Entonces, sí, pues, la guitarra técnicamente distorsionada. es una banda de rock. Es una banda Yo de eso lo rock. consideraba así una banda de rock. Obviamente, en ese tiempo tal vez como que los que eran más rockeros no consideraban que era una banda de rock ellos, como, que era como un chiste marquetero. Bueno, por lo menos se han mantenido con esa pura canción, están ahí en el. Hay un límite. Hay un límite que rompe el deseo, que fue muy famosa. De esa mazo, canción. de mazo, sí. Entonces me acuerdo que de hecho ellos también salieron como en la época de los tres. Entonces también decía, "Puta, los tres no me convencen tanto, no". Además encima me pasaba algo que tenían cuando veía algunas entrevistas, lo encontraba como muy irreverentes, pero como medio forzados, así, no sé. Me acuerdo que alguien lo entrevistaba y le sacaban como la espuma del micrófono, se le empezaban a pasar. Entonces decía, puta, esto como que no les sale tan natural encontraba No, yo yo. encontraba que eran. Mm. Cuando me enamoré en realidad de estos tipos, lo encontraban que eran como muy buenos niños. Eran como niños buenos, así, que tocaban muy bien, de hecho. Y que, claro, conforme. En mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, no sé. Conforme se fueron poniendo famosillos, es como que se lo subieron un poquito los humos, yo encontré. Así como que perdieron esa humildad. Insisto, adoptaron ese papel como de rockstar. Y siento que no eran rockstar. Yo siento que no era No. rock en el sentido que nosotros estábamos hablando de lo que tú decías, pues, de Guns N' Roses, ¿cachai? O Metallica, no sé. Era más bien una adaptación chilena muy original, por cierto. Sumamente Sí, original, también la encontré muy original con el tiempo. auténtica. Y yo creo que ahí estaba el valor en realidad de ellos. No estaba tanto en esta cosa que eran medios vivos o que... Sí, bueno, yo creo que también el estrellato, el rockstar, también me imagino que las tentaciones. ¿No? Y como te digo ahora que se reunieron de nuevo, yo escuché una entrevista y me gustó su energía. Encontré que era muy parecido cuando comenzaron. Cuando eran Que eran jóvenes. ya no son niños, ya son tan... No. Sí, de hecho a mí me sorprendió que hace un tiempo atrás vi una entrevista de ellos como el 89. Y era como la primera entrevista antigua que yo vi, porque yo los tres también los conocí como el 93. Y de hecho me sorprendió porque eran jóvenes y también vi como otra onda que no era como la onda que ya tenían como a finales de los 90. Ujú, sí. Que ya eran bien, o sea, a mí Álvaro Enrique siempre lo encontré bien desagradable, encuentro yo. Después yo creo que lo entendí, pues. De hecho yo como que me puse en la buena con él cuando le hicieron una entrevista, creo que Alfredo Levin le hizo una entrevista
después de una operación que él tuvo, porque él estuvo bien Tuvo mal, problemado, tuvo en la pitilla, sí, tuvo como problemas el hígado. del hígado por el alcohol, por el copete. Ujú. Me imagino que obviamente tal vez se sentía como en una zona con harta gente, bien conocido, pero al final estaba medio solo el hombre ahí, po. Sí, pues así pasa con el éxito, y pues fue una banda exitosa, obviamente, po, ¿cierto? Pero bueno, quizás lo bueno es que están juntos de nuevo, Sí, lo bueno que están juntos están los originales más encima. los originales. Y siento que un tiempo se juntaron, pero con otro baterista Y que... después también tuvieron otro guitarrista después, ¿no? Sí, pero no era lo mismo. No era lo mismo. No era lo O mismo. no sé si lo estoy confundiendo porque creo que Álvaro Enríquez tuvo como otra banda, Los los Petinelli, Petinelli, que parece que ahí también tocaba canciones de los tres, ¿no? aprovechaba ahí, sí. Parece que ese era el... Pero ahí me enojé, dije, no, nunca más a estos tipos le hice la cruz, me acuerdo, y dije, no, chao. Pero ahora- Me enojé con ellos. Ahora te y- pusiste en la buena con ellos. ahora recién así con... ¿Viste? Ahora que estamos mayores, yo también debo decir que me puse en la buena con ellos en parte. Ya, Así, como que me podría sentar a escuchar ahí una tarde algunas canciones, incluso hasta sacar algunas canciones también. sí. Tiene cosas bien interesantes. Así que bueno, no sé si cómo estamos de tiempo, Álvaro, ¿estamos bien? La verdad es ¿O pasamos a la siguiente sección o terminamos aquí de contar? Bueno, redondeando el tema, ¿no? Ahí bueno, estoy- redondeando, estudié vamos como una hora. Yo creo que, bueno, conocimos que tuviste guitarra clásica, ¿cierto? Y ahí me perdí entonces en la música clásica, aprendí música ya de manera más formal, igual que tú. Y después de la guitarra entré a estudiar teoría y ahí nos conocimos, ¿cierto? de mundos bien raros, pues, distintos. Y como hablábamos el capítulo pasado, hice amistad con gente que tenía, Más afinidad a la música que o sea, tú. hice amistad con todos, ¿no? Creo que no tenía problemas con nadie, supongo yo. Bueno, era bien pesadito yo. Pero en realidad, la verdad que no tenía problemas con ninguna persona, pero sí había más cercanía con personas. Que gustaban de tu Incluso mismo... me acuerdo que mi grupo en la universidad, la voy a contar infidencia, éramos sobre todo tres que nos juntábamos harto, que juntábamos con Francisco Rañilao, Rañil Laquirev. que ahora es profesor de armonía, composición, análisis, en varias universidades. Eh, y otra vez con el cabro chico le Cabros decíamos, chicos le decían. ¿Cómo? Alberto Vargas. Alberto. Y con cabro chico, bueno, me imagino que esto nos llevábamos pésimos, peleábamos todos los días, porque éramos los dos, ¿cuál era más pesado los dos? Pues era con competencia, ¿quién era ¿Quién sabía más? más lingote, en realidad, los dos. Pero, ¿cachai? Que nos unía esto, nos unían los temas, creo que él tenía la misma visión de la música que yo, quizás la mantiene hoy día, hace muchos años que no lo veo, no sé cómo estará, si algún día escucha esto, también le mando Le mandamos un saludo un al abrazo al niño de afectuoso. cobre. Me acuerdo que le decíamos niño de cobre, pero Niño era Cobre, colorín. sí. Le decíamos cabro chico porque era el más chico de la De hecho, generación, tenía ¿no? como 17 Entró años. con 17 y nosotros ya Teníamos como 19. 20, sí. algunos, 20 y tantos. Que era, bueno, el oído más impresionante que yo he visto. El oído absoluto. Era difícil, parece. El oído tener más un absoluto ensayo que yo he con él. visto. Como que le molestaba todo porque tenía una perfección de pitch así exacta, ¿verdad? No, era impresionante, era una máquina. Y nada, pues, pero mira esto, que era curioso, que no teníamos tanto feeling como de amistad, digamos, nos costaba relacionarnos, pero como teníamos esta misma visión de la música, eso nos reuníamos. Y en realidad nos juntaban en torno a Francisco, que éramos los tres de la misma onda, pues, en realidad. Después Francisco derivó más en la música contemporánea. Creo que Alberto estudió pedagogía. Creo que él tocaba en barroco andino, supe, ¿o no? En barroco tocó, hablando no sé de si- música, claro, no sé si esté tan ideologizada, pero sí con una tendencia a la música clásica, a juntar lo Lo andino, clásico como con los latinoamericanos. claro, juntar lo latinoamericano con la tradición clásico romántica. Así que... Así que un saludo para el niño de cobre, ah, en el lugar que esté. Él creo que era del norte, me acuerdo. de Arica, Era de Arica, además encima, creo que él se vino solo a Arica, Santiago, sí, ¿o no? sí. Vivía en un departamento, me acuerdo, en Ñuñoa, con su hermano, creo, bueno. Así que, nada, pues saludos. Después seguiremos ventilando más trapitos con el tiempo. Oye, ¿te parece que cambiemos de sección? Sí, bueno, ya conocimos tus inicios musicales. Parte de mi era zampoñera. Tú eras charanguismo, me acuerdo que le llamaba un amigo mío. Debo, digamos, decir que esta percepción la he cambiado con el tiempo. También esas ideas las he moderado bastante, esa es la verdad. Pero las recuerdo con cariño, en realidad. Fue una época necesaria.
Y más encima lo que te queda es la música también, pues, ¿no? Yo creo que de vez en cuando también ponís como algunos discos, escucháis esa música que te inició. Sí, sí, he pasado por varias etapas, digamos, incluso etapas ya de rechazo incluso a esos recuerdos, pero ya como estamos en el cuarto piso, ya estamos, ya como que uno Yo no sé, se se empieza a reconcilia con relajar todo. más, pues, ¿no? ¿Cómo hay a partir de este mundo todo enojado con todo? No, pues no puede ser, ¿cierto? Oye, cambiando de sección, entonces yo, ahora viene la sección de cartelera, De cartelera. o recomendaciones, también puede ser esta sección. Yo quería hacer dos recomendaciones, ¿Cuáles son Álvaro. tus recomendaciones, Pablo? Primero, ustedes saben que, no sé si lo sabrán, bueno, al principio de este podcast sale la presentación que esto es patrocinado por la Fundación Verdi, que es una fundación a la cual yo pertenezco también y hacemos normalmente muchas actividades. Este podcast es una de esas actividades que tienen como fin acercar la música a las personas nomás, nada más que eso. Y una de las tantas actividades que también hacemos son conciertos de ópera sobre todo. Y los quiero dejar invitados entonces para nuestro próximo concierto, el cual titulamos I Love Puccini, o sea, amo a Puccini, para el que lo sepa inglés. Lo vamos a hacer en la Casa de la Cultura de Ñuñoa el día 16 de noviembre, ¿Eso qué día cae? jueves. Jueves. Jueves a las 7 de la tarde. El repertorio es arias de Puccini, dúos, cuartetos, eh, acompañado de piano en el Salón de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Ese es el primer concierto. Y el segundo es en la Casa de la Cultura Anáhuac, que está en el cerro En el cerro, San Cristóbal, ahí al lado de la estación Tupahue Es muy lindo ese lugar. del teleférico. Ahí hay que ir con tiempo, porque es como se llena un poquito, la subida del cerro. O sea, claro, los más deportistas pueden subir caminando. Sí, sí. Por el lado de Pedro Valdivia se dan unos 20 minutos caminando. Entonces, Si van a subir caminando, lleven agua y algún plátano para Sí. que no. y ahí también vamos a hacerlo el día 19 de noviembre, domingo, a las 5 de la tarde. Así que están todos invitados al Bueno, concierto buen panorama ahí. de la Fundación Verdi, gratuito por supuesto. Esa es justamente nuestra característica de dar estos conciertos de forma gratuita. Y el otro evento que yo quería recomendar es de un músico amigo llamado Danilo Dawson, que va a hacer un concierto llamado OPART en el auditorio del GAM, ese edificio que está ahí en la Alameda, ¿cierto? En el Metro Universidad Petro Católica. Universidad Católica. El día 18 de noviembre a las 20 horas. Ahí las entradas se pueden comprar por el sistema Ticket Plus o Ticket Plus, disculpen, .cl. Y bueno, ahí va a estar haciendo un concierto, me parece, de estreno de algunas obras. Yo la escuché y es súper interesante. Justamente Danilo es como inclasificable, yo creo, porque quizás se va a enojar si lo intento analizar, pero es como un montón de alusiones a música folclórica andina, por ejemplo, con música electrónica, con técnicas contemporáneas de microtonalismo. Es súper interesante cómo él logra como asociar todas estas tendencias de la música y crear su propia expresión. Así que es una música interesante de escuchar. No sé si alguien tiene como duda de cómo puede sonar, tiene que ir a verlo. Suena bastante Tiene que ir a escucharlo. muy mejor dicho. agradable. Así que, insisto, 18 de noviembre, 20 horas, en el GAM, Danilo Dawson, con su concierto OPART. ¿Tú tienes alguna recomendación, Álvaro? Si yo voy a dar una recomendación, yo la verdad que no sé cómo muy asiduo a ir a conciertos, soy un poco fome en ese sentido. Entonces me ocurrió que para dar recomendación y no quedarme sin recomendación, voy a dar recomendación de algunas cosas de algunos canales o algunas cosas interesantes en YouTube que yo considero que pueden servir o pueden ser interesantes. Hace un par de tiempo conocí el canal de un chico, el canal se llama Ludofonía. Es un chico chileno, es una especie como de soundtrack. Yo creo que mucha gente ubica a ese youtuber español. Ujú. El youtuber español Soundtrack se dedica como a analizar canciones, pistas y cosas así. Este chico del canal Ludofonía, yo lo encontré bien interesante porque se nota que sabe que tiene nociones de teoría, debe ser compositor o no sé. Analiza, por ejemplo, obras de videojuegos, de Mario Bros, de Donkey Kong. Analiza también creo que algunas cosas de películas o cosas así. También da como su análisis de algún parecer que él tenga. Así que si no quieren, si están aburridos en la micro, en el metro,
quieren escuchar algo interesante, les recomiendo el canal Ludofonía. No sé cómo se llama el chico, me gustaría saberlo. Pero, Lo sabré pero pronto. con el nombre del canal ya lo vamos a encontrar. Sí, si ponen Ludofonía y no sé, música de Super Mario Bros. O música de Mario Bros., yo creo que lo van a encontrar. Interesante, porque nadie ha hecho análisis de la música de videojuegos. Normalmente uno... Me acuerdo que hay un tipo también que también es español, no me acuerdo cómo se llama, que es como una especie de soundtrack, pero es más... Oh, no me acuerdo cómo se llama el tipo, pero recuerdo que ese tipo que te comento, él igual ha hecho como música de videojuegos, análisis de videojuegos, análisis de música de películas también. No me acuerdo cómo se llama el chico, yo creo que pues, la gente que está escuchando debe saber quién Lo es. vamos a buscar y lo vamos a recomendar Altozano. ese, Altozano, sí. Altozano, ahí está el apellido. Famosísimo Altozano, sí. Sí, pero este chico que le estoy diciendo yo es chileno, es súper divertido. Encima, a veces, personalmente yo siempre, cuando escucho youtubers, siempre generalmente escucho como youtuber no chileno, entonces me llamó la atención este chico. Siento que me gusta como su forma de narrar, de cómo edita los videos. O sea, hay que apoyar ahí el producto nacional. Siento que es muy interesante. Yo imagino que él todavía seguirá haciendo cosas, porque el último video que vi noté que era como hace, no sé, un año. Así que si tienen la posibilidad de verlo, puede ser divertido. Estupendo, pues. Y ahora pasamos a sección grado 28. Sección grado 28, Aquí yo me quiero los desahogar. descargos. Yo, de porque hecho, no tengo ningún descargo ni positivo ni negativo, así que voy a dejarle Está- la palabra a Pablo, que tiene su descargo. Estás en paz con el mundo. Sí, hoy día, yo creo que de haber escuchado los tres me puso en paz con... Te reconciliaste con Me reconcilié con los 90, con los tres, así que... Muy Yo esta semana ando zen, así que te dejo la... No, yo el no ando micrófono a ti. zen. Yo ando bien molesto. Estoy molesto con algo. Dinos tu Te voy a molestia, contar un Pablo. poco lo que pasa con el coro del Teatro Municipal. ¿Qué pasa con el coro del Teatro Municipal? El coro del Teatro Municipal está compuesto por dos tipos de trabajadores. Uno son el coro estable, que son las personas que tienen contrato, que se le pagan imposiciones, ¿cierto? Tienen vacaciones, obviamente todo lo que se llama la La seguridad social. seguridad social, etcétera, que debe ser un puñado de una treintena de personas, debe ser, con suerte. Y por otra parte están los que se llaman el coro de apoyo, que son la mayoría de las personas que están en el coro, y que trabajan con un contrato a honorarios y que obviamente no tienen las mismas, digamos, garantías que los otros. Ya eso, bueno, ¿por qué pasa esto? Porque el teatro obviamente no tiene fondos suficientes. La ópera de por sí es algo caro, produce pérdida, y yo no voy a cuestionar esto, digamos, no me voy a poner así como Que sea gratis. denle fondos, porque entiendo que no es fácil encontrar los recursos y la ópera es un espectáculo caro, produce pérdida de por sí, digamos. Sin embargo, en realidad lo que me molesta es no solo la precarización del trabajo del coro de apoyo, sino que en realidad son las condiciones en que ellos trabajan. El trato que les dan. decirlo. El trato es bastante denigrante. ¿Y qué sería esto? Primero que todo, lo hacen firmar un contrato bastante leonino, donde tienen que ellos que asegurarle al teatro disponibilidad completa. Ah, si te llaman a las 3 de la mañana para hacer algo, tenés que ir. Claro. Obviamente que eso no ocurre, pero es bien, digamos... Te pueden llamar un sábado, tal vez. Normalmente lo llaman el día antes. Entonces te llaman el día antes y te dice ya, mañana hay que estar, no sé, pues de 9 a 3. ¿Ya? Bueno, está bien. Hasta este momento decimos, son condiciones que las personas aceptan, digamos, en conciencia. Pero hacia mitad de este año hicieron Carmen. Este año que está terminando, ¿no? Hicieron Carmen. Y en ese montaje al coro se lo tuvo 3 meses ensayando. En algunas ocasiones con horarios que iban de 9 de la mañana a 9 de la noche. Qué duro. Obviamente sin darles ni un vaso de agua, sin darles ni un almuerzo, ni un bono de locomoción. Nada, arréglatelas tú mismo, ¿no? Y todo esto, estos 3 meses, con varias funciones, a cambio de 600.000 pesos. Entonces, imagínate, salían para atrás, po. Además, no tenían tiempo para hacer otros trabajos, como, no sé, por último, dedicarse a otras cosas para poder parar la olla. No tenían tiempo para perfeccionar su instrumento, para cantar, para practicar, para tomar clases. ¿Y este grupo de gente es gente que a la vez también es cantante y instrumentistas también? No, son cantantes. Son solamente cantantes. Son cantantes de ópera, son personas que han estudiado muchísimos años, por lo menos 6, 7 años, para llegar a tener ese nivel.
y que se les trate de esta forma me parece increíble, me encuentro inaceptable. Y además, sin ninguna garantía tampoco en cuanto a la salud, o sea, si tú vas y dices, oye, estoy enfermo, me pasa algo, Buscamos a otros, dicen. o no sé, estoy embarazada, suponte tú, ha pasado eso, y bueno, no sé, problema tuyo, dice. Hay una fila afuera de gente que quiere entrar. Hacemos correr la lista y ya está. Entonces yo me voy a, digamos, aquí a comprometer, ya que estamos en el capítulo del compromiso social, ¿Verdad? Va bien con el capítulo. y hacerle, digamos, honor a las palabras de Wagner al principio, que Wagner no era nazi como muchos creen, ¿no? Sí, eso notaba mucha gente, claro, pues como lo relaciona, como a Hitler le gustaba Wagner. Claro, ¿no? Era más bien, incluso tenía amistad con los anarquistas Wagner, ¿no? Con los líderes, en ese tiempo, Bakunin, qué sé yo. Gente antigua del siglo XIX Gente de un año muy que antiguo. se dedicó a teorizar sobre el anarquismo. Bueno, pero yendo al tema, me parece que ya no vamos a poder cambiar las condiciones, no vamos a poder hacer que todo el coro sea estable. Entendemos esto, yo al menos lo entiendo, no hay recursos. Pero por lo menos el trato tiene que ser humano, tiene que ser digno. Tienen que las personas tratarlas como los artistas que son y dar validez a los años que estudiaron, ¿no? Creo que es inaceptable. Y lo que más me llama la atención es que tampoco los cantantes hacen nada. Esto hubiese pasado en Argentina, los tipos paran el teatro, paran todo, no les importa nada. Se organizan y lo paran. Pero acá no sé por qué los cantantes son más callados, no quieren en el fondo hacer escándalo. Tal vez como para evitarse problemas según ellos, yo creo. Los pocos que han tratado de hablar han sido amenazados de no ser llamados nunca más por generar problemas. Y también en Chile hay una entidad llamada ACLICH, que sería algo así como Asociación de Cantantes Líricos Chilenos, que a mí me extraña que no haya hecho nada. Yo, a lo mejor estoy equivocado, discúlpame si me equivoco, pero tengo entendido que no hicieron nada frente a este hecho. Y me gustaría que o bien la ACLICH haga algo, o que los cantantes se acerquen a la ACLICH a mover un poco porque hay muchos de esos gente que está en el coro de apoyo, que están inscritos en la ACLICH, que pagan sus cuotas, y que parece que esto no se condice en realidad con el rol que deberían, digamos, ellos jugar en este tipo de situaciones. Así que un poco, obviamente, es culpa de la organización del teatro, es culpa de las personas que están dentro del teatro, que tratan al coro como si fuese cualquier cosa, pero también de los cantantes que no hacen nada justamente para dignificarse en realidad. Y esto en gran parte es por el miedo a perder su trabajo, por el miedo a perder su visibilidad, por el miedo de quedar vetados en realidad del medio, que es bastante cruel y bastante... Claro, me imagino, pues si estás ahí en negro, ya si no te llaman más. Sí, porque el teatro no tiene por qué llamarte, justamente. Ellos, si quieren llamarte, te llaman. No pueden llamar a otros, según ellos. Y una segunda cosa, respecto a esto mismo, pronto creo que van a haber audiciones para entrar a ese coro, van a ir más cantantes, y sería bueno que hubiera una lista, como siempre ha habido, ¿no? Que haya una lista, un ranking, ¿no? Que se haga una puntuación y como se ha hecho en los últimos años, y que ojalá no se retroceda a años anteriores donde se elegía a dedo a la gente. ¿Sin ni siquiera audición? Con audición, pero a dedo, en realidad sin ningún criterio relativamente objetivo que justificara la elección. ¿Ya? Y ojalá que esta elección no se dé ni por amiguismo, ni por cuña, que sea por talento, ¿no? Ni por compadrazgo, no, por méritos, obviamente, los méritos que se exigen, obviamente, y que esa calificación se haga con parámetros relativamente objetivos, ¿no? Entendemos que es un arte, ya el arte es difícil de parametrizar objetivamente, pero que se intente al menos para darle transparencia al proceso. Ya, y ojalá no retrocedamos en esto y que ojalá las prácticas dentro del teatro municipal sigan siendo como han sido últimamente, en el sentido de que se han transparentado un poquito más. ¿Ya? Y no retrocedamos a épocas anteriores donde eso no era así. ¿Ya? Y bueno, insisto, por favor dignifiquen a los trabajadores del coro de apoyo, porque en realidad ellos están sosteniendo el coro. Son mayoría. Son más que los de planta. Son más que los del coro estable. Entonces creo que es un poquito injusto el trato. Eso. Esto ha sido los de planta y también podrían ahí... No, ellos están bien. Pues, la gente que está en el coro estable no se va a meter en problemas porque ya tienen su contrato, su sueldo y me parece bien. Yo no los interpelaría a ellos porque creo que entiendo que no es su problema, ¿ya?
pero creo que las personas que tienen que hacer algo al respecto no... Son los mismos afectados, tal vez. Que tienen que- Partiendo por los afectados, que ellos deberían quizás hacer algo más que guardar silencio, creo yo. Bueno, ojalá que saquen la voz como nunca ahora y reclamen lo mejor para ellos. Reclamen con punta, como dicen ellos. Bueno, ellos van a entender a qué me refiero. Ya, eso. ¿Algo más que decir en grado 28? tú, Yo Alberto? la verdad que como te dije ando en paz, así que parece que me ha sido una semana pacífica, así que no tengo ningún reclamo ni ningún descargo. Nada que decir. Bueno, pues entonces nos veríamos en un par de semanas Un más, par de semanas más para nuestro tercer capítulo. que no sé de qué va a ser, pero ahí no se nos Yo va creo que ahí ocurrir. vamos a cranear un poco el comité creativo junto a la productora. Algo se nos ocurrirá. Será entonces. Pues. Te Así que agradezco. saludos para todos y nos vemos el próximo episodio. Saludos. Estés bien, Pablo. Igual Álvaro. Gracias.